No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Él es ingeniero, incluso con PhD en Ingeniería Estructural, Norberto Rojas. Bienvenido. Bueno, que lo veo mirando Buenos para días, arriba. bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, ingeniero, nosotros justamente hace unos minutos comentaba nuestro compañero Jorge, que ya como que debíamos empezar a dejar el tema de lo que ocurrió la semana pasada como un poco más tranquilo, como para dejar sobre todo las personas directamente involucradas, familiares de víctimas o incluso los mismos brigadistas, como que descansen un poco, ¿verdad? Y puedan empezar a sobrellevar la situación de una manera menos dolorosa. Sin embargo, todavía estamos en esa curva a nivel informativo de lo que pudiéramos estar viendo o escuchar los que no sabemos de nada de este tema de estructuras de alguien que sí lo sabe, como es el caso suyo. Yo no sé si ya una semana después y viendo todas las imágenes que han surgido, tanto en video como fotografía, de antes y de después, ya usted nos puede empezar a ayudar a ver algunas señales, algún mini diagnóstico, no sé si se le pudiera llamar así, algunas señales de lo que usted ha visto en el lugar de la tragedia, que nos pueda dar luces a nosotros de qué fue lo que pudo haber ocurrido allí. Sí, bueno, buenos días. Nuevamente gracias por la invitación. Y acá todo lo que debe manejarse son posibles hipótesis. Usted sabe, estamos en un momento, específicamente en este instante, que la gente, cuando digo la gente, la mayoría del pueblo lo que anda buscando es sangre. O sea, queremos tener algo, o sea, para descargar esa rabia. Y eso es lo que va a salir del proceso que estamos ahora mismo, el proceso de peritaje. Todo lo que uno hable o mencione a partir de lo que estamos mencionando son hipótesis que deben ser revisadas durante el proceso. Lo que entiendo como ingeniero estructural, que debe ser validado durante el proceso de peritaje. O sea, yo no puedo decir, esto fue lo que ocurrió, porque es que la falla de una estructura puede estar generada por diferentes factores. Ahora mismo la estructura colapsa, pero en el análisis que se está haciendo ahora es que nos vamos a poder determinar por lo menos con mayor exactitud qué pudo haber ocurrido. Claro, uno tiene en base a la experiencia. Pero ya en más base o a esa menos experiencia, más o menos, ¿qué le dice ese tiempo de pericia? De simple y llanamente ver, bueno, ahí pudo haber pasado tal y tal cosa. ¿Cuáles son las hipótesis que ustedes como peritos profesionales se pueden batir en el medio? Definitivamente, como se ve, como quedó el techo, aparenta que fue una falla por un posible sobrepeso. O sea, se están manejando otras hipótesis, pero a primera instancia, sí, de hecho, como cae el techo completamente, se cayó como un todo, sí. Fue evidentemente por un posible sobrepeso. Ahora, ahí le hago una pregunta, perdóname, Cari. Sí. Si fuera, todo es hipótesis, claro. Y nosotros sobre todo ignorantes sobre el tema. Si fuera un tema de peso, como yo lo veo, no hubiera caído entonces todo así plano hacia abajo de manera vertical completo como dicen que cayó, sino más bien no debió caer, por ejemplo, si el peso mayor fue en el centro, hubiera caído como en forma... En B, por ejemplo. Excelente, usted tiene ya conocimiento de ingeniería. Pero bien. Una semana de entrevistas. Sí. Lo que pasa... Esa pregunta se la mandamos Máximo y yo. Sí, la estructura uno hubiera esperado de que fallara de esa manera. Y de hecho, si hubiera caído así, las víctimas no hubieran sido tantas. Claro. Pero ahí entran las hipótesis. O sea, ¿por qué lo primero es que tenemos una estructura que tiene un vano, o sea, una longitud de aproximadamente 17 metros, donde solamente estaba apoyada sobre muros. Quizás pudo haber ocurrido de que ya la estructura falla en el centro o comienza con los primeros indicios de falla y quizás uno de los elementos, falla uno de los elementos. Al fallar uno, lo que las estructuras hacen,
que redistribuyen la carga a los próximos. Es posible que la carga que le envía a los demás elementos pues no estaban preparados para aguantarla y finalmente termina colapsando. También pudo haber ocurrido de que los apoyos a donde estaban apoyadas las vigas, valga la redundancia, pues pudieran haber colapsado, que fue lo que ocurrió. Ahora, ingeniero, ¿siempre hay indicios ante este tipo de colapso? O sea, ¿siempre hay alguna señal de que hay alguna falla en este tipo de estructura? Claro, cuando uno diseña las estructuras, voy hablando ahora como profesor y como, o sea, basado en normativas ya más vigentes, siempre se diseña para que en caso de que la estructura vaya a fallar, lo haga de una forma controlada, con la intención de que se salve la mayor cantidad de vida o que avise para que las personas puedan evacuar con tiempo. Okay. Pero, o sea, dentro del diseño se prevé la posibilidad de que la estructura... Claro, o sea, pero de que avise. Claro, o sea, uno diseña para el peor de los casos, y el peor de los casos es un colapso, pero que el colapso sea controlado. O sea, de una forma que pueda avisar si se da un tipo de falla, que es lo que nosotros llamamos una falla de tipo dúctil. ¿Qué es eso? Ustedes no sé si alguna vez, cuando ustedes estaban en una clase que era un poco aburrida y tenían estos clips en la mano y comenzaban a hacerle, ¿qué pasa? Que uno comienza a darle vuelta hasta que llega un momento, se quiebra a la primera instancia es un poco duro, luego se pone más suave y si ustedes osan ponerle la mano está caliente, ¿verdad? Claro. Ese caliente es exactamente lo que hacen las estructuras a través del calor, una forma de lo que se llama disipar energía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se pone más suave es porque ya la estructura, digamos, plastificado, ha cedido, como bien lo mencionas, y lo que indica que lo que uno busca es que esa plastificación se esparza entre todos los elementos y pueda por lo menos avisar de que uno se pueda dar cuenta. O sea, ¿cómo uno se da cuenta? Por los tipos de grietas, principalmente en el centro. Vamos a lo mismo, o sea, quizás en una forma, una hipótesis o una forma que es una forma elegante de decir especulación, lo que se ha dicho de que estaban cayendo esos arenilla. Eso es posible de que el elemento ya haya estado en algún punto. Y un término técnico voy a utilizar, se pandea un poco el techo. Eso es uno de los posibles, como digo, aristas que hay que investigar. Sí. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, tenemos unas vías que son muy largas y si usted no le pone soporte lateral, pueden pandearse. Encima de eso, si esas vigas no están conectadas a la losa para que trabajen como un todo, lo que pueden hacer que si la viga no tiene suficiente apoyos laterales o riostras, pues ella lo que hace es que se pandea, o sea, falla, se vuelve inestable. Y es posible también, eso es una de las posibilidades. Bueno, dos preguntitas. ¿Qué rol juega, si juega alguno, la vibración por el sonido? Si juega algún rol a través del tiempo. Estamos hablando de que en este local el Jet Set tenía ya 30 años, más de 30 años. ¿Qué rol juega eso? Y el tema de los finos. Aquí hay una mala práctica de que en vez de retirar un fino cuando hay filtraciones, lo que se debe hacer en el techo es retirarlo y poner otro. Pero hay una imagen que circuló en redes sociales de que eran prácticamente 4 o 5 finos sobre finos y en un momento ya era hasta un foam, como quizá porque no aguantaba más el peso. ¿Qué tanto peso hace eso? Bueno, hay dos preguntas en uno. La primera, lo de las vibraciones, es uno de los puntos que hay que evaluar porque es... yo comentaba ayer en una entrevista que me hicieron, es como si usted tuviera este vaso de agua y comenzamos a ponerle piedrecitas. ¿Qué va a ocurrir a medida que yo voy poniendo piedras? El agua va a llegar a un punto que se va a botar. O sea que quizás la piedra más pequeñita es la que provoca eso. O sea, ¿por qué? Porque es un cúmulo de efectos. Claro. Esto no se puede descartar. Vuelvo y repito, estamos en una etapa que es de investigación y estas posibles causas van a ser investigadas a través de una ingeniería forense o un análisis estructural. Pero yo le puedo dar una muestra. Ustedes no han estado, por ejemplo, a veces cuando uno va en su vehículo y se para en un semáforo, que ve a estos jóvenes en estos carros
con este sonido, Sí, que claro. los Sí. vidrios, incluso ha habido casos Sí, que los vidrios se han despegado Sí. por la potencia del sonido. Eso le da a usted un indicio de qué puede hacer un sonido. Yo, como digo, yo nunca pisé el jet set, no sé cuáles eran los niveles de música, pero, vuelvo y repito, si usted tiene una estructura que ya viene con afectada y usted le está agregando todavía un factor adicional, pues posiblemente que se puede... Y allí una pregunta obligada. Cuando se va a construir, por ejemplo, un local que va a ser utilizado como una discoteca, en la que toda discoteca va a tener un sonido alto y va a generar esas vibraciones. ¿Hay una técnica para preparar a esa estructura para ese tipo de vibraciones generadas por sonido? Buena pregunta. No sé si brillante, Alex. si Wow. ustedes han ido, bueno, me imagino que sí, ustedes en estos estudios de grabación sonido. le ponen unos aislantes Sí. para absorber el sonido y evitar que eso pase hacia otro lado. Eso puede ser una de las Pero lo que posibilidades. hace el sonido es verdaderamente que golpea las paredes y que rebota ondas que van y rebota en superficies sólidas. Correcto, pero si uno sabe ya el nivel de ruido o el nivel o sea, las posibles vibraciones que se pudieran ocurrir por eso, pues eso se contempla en la etapa de diseño. Cuando uno va a diseñar una estructura, primero uno debe saber, es muy importante, para qué se va a utilizar. Porque en base a eso, para esa respuesta va a dar pie a lo próximo. Ok, ¿qué yo voy a considerar? ¿Qué posibles cargas voy a tener en cuenta para poder tener un diseño que sea, o sea, que cumpla con lo que se contrató, con lo que se quiere? Pero si en el camino luego, o sea, que es lo que muchas veces ocurre, las personas cambian lo que llama el uso, ya automáticamente queda descartado el diseño original porque se está cambiando, todas las hipótesis cambian porque usted le está cambiando el uso. Y Lo que a del, lo del propósito- fino, perdón. Lo del fino sobre fino y qué tanto peso puede generar eso sobre el techo de una estructura. El peso es alto. Cuando digo alto, vuelvo y repito, si no se ha contemplado. Uno generalmente, cuando es y sobre todo un techo, en un techo usted no tiene cargas importantes más que el peso de los finos, uno lo considera, y peso, por ejemplo, de equipos en caso de que lo hubiera, que va a haber, que eso tiene que informarse directamente. Mira, estos equipos van a estar acá arriba, y uno considera la posición del equipo justo en el lugar donde va a estar, o también hace un cálculo estimado de ese peso distribuido en un área, y entonces lo considera distribuido en todo el techo y contempla ese efecto en el diseño. Pero sí. Que eso precisamente vemos en las imágenes donde están los aires que tiene una distribución básicamente equitativa. Miren cómo se ven las casetas que están distribuidas en todo el techo, quizás para equilibrar el tema del peso. Pero ahí voy con la pregunta. ¿Quiénes instalan este tipo de equipos, aires tipo Schindler, no pudieron haber hecho una observación a los dueños del espacio, del establecimiento, es decir, bueno, estas máquinas están generando un peso y es muy probable de que no pueda soportar la estructura todo este peso de estas máquinas de aire? Bueno, te voy a contestar en base a la experiencia. Yo estoy ahora mismo trabajando, soy diseñador de un proyecto importante de una cadena hotelera acá, y hemos tenido, por lo menos en este proceso, muchos va y viene porque con los equipos de aire sobre lo que se llama el edificio de servicio, donde van a estar todos los servicios del hotel. Y incluso ellos han querido, bueno, queremos mover este equipo para esta posición y hay que volver a revisarlo absolutamente todo, porque el hecho de que me muevas el equipo de la posición original que lo consideré a una nueva posición, eso me pudiera cambiar los resultados del análisis. Y generalmente ellos deberían hacer eso, de decir, por lo menos, mira, necesito la opinión de un ingeniero estructural porque vamos a colocar este peso y para validar y asegurar de que esa estructura pueda soportarlo. De hecho, para eso ni siquiera debería haber una ley. O sea, eso es un tema hasta de sentido común. Exactamente. De un ingeniero saber, bueno, yo no sé si Cari, yo no sé si tú quieres compartir la anécdota de la que hablábamos la semana pasada, sin mencionar el nombre. Hay una torre aquí en Piantini, ¿lo puedo decir? Dilo.
¿Qué vamos a hacer? Dímela a Es mí. que de verdad yo se la que digo. me parece una cosa absurda, loca. Una torre moderna en Piantini que tiene parqueo soterrado de varios niveles. Y el parqueo soterrado es, para bajar de un nivel a otro, es curvo. Ujú. Entonces resulta que no calcularon el tamaño de las De los jipetas vehículos. más grandes. Por ejemplo, un atajo. Ajá, por ejemplo. Ah, pero yo ¿verdad? sé Por que ejemplo. hay un hotel Entonces, ahí. para que la Tahoe pueda hacer el giro y poder llegar de un nivel a otro del parqueo, no se les ocurrió mejor idea que abrir en la pared un espacio justo para que pudiera pasar el vehículo. Tiene que dar Exacto. para atrás Entonces, y para cuando adelante. usted pasa por allí, vas a ver un hueco como si fuera una En gaveta la hacia allá pared. adentro para que el vehículo pueda girar sin ningún problema. O sea, a mí eso me pareció una locura cuando lo estábamos viendo la semana Sí, pasada. que vimos unas fotos. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo se puede hacer eso? Lo que pasa es que Después de construido, quiero aclararlo. O sea, no fue que fue Ah, diseñado No, así. No es así. parte de un diseño, fue Ay, después de Jehová. la construcción, picaron la pared para que quedara Correcto. ovalada y que los vehículos pudieran entrar. Señores, pero Y es- se ven los extremos cuadrados de la pared y un hueco, un semicírculo. Bueno, Ay, Jehová. para poder tomar una decisión de ese tipo, de seguro quizás ese elemento quizás no era parte de los sistemas de resistencia tanto a carga lateral como a carga vertical. Quizás simplemente era un cerramiento. O sea, hablo como un quizás porque no he visto y no sé de qué se trata, pero para eso es que los diseños se hacen en conjunto. Diseña un arquitecto o sea, la parte arquitectónica donde considera los espacios, lo que se llama radio de giro de los posibles vehículos que van a estar utilizando ese parqueo y o sea, y incluso hay reglamentos que te limitan cuáles son los espacios mínimos, los radios mínimos que deben ser cumplidos. Si eso no ocurrió, pues entonces aparentemente según lo que mencionan, pues esa estructura posiblemente tuvo esa deficiencia ahí. Y ante un caso como ese, que uno pudiera tener la duda legítima, ¿a quién debe acudir uno como para decir, epa, señores, miren lo que está pasando aquí, vengan a revisar eso? ¿Hay alguna instancia? No sé, honestamente no sé si eso tiene que ver Quizá donde se con depositen- en el Ministerio de la Vivienda, creo. porque exacto, de eso quizás donde no- se no- depositan planos, Pero- que por lo menos se puede validar si está dentro de, como lo que decimos nosotros los ingenieros, dentro de la estructura Nosotros los de soporte, ingenieros. lo que usted decía, ingeniero. Sí, todo ese tipo, cuando son estructuras de tipo formal, pasan por un proceso de escrutinio, de revisión por parte técnica, que es lo que hace el Ministerio de la Vivienda. Y todos estos detalles se verifican. Cuando digo detalles, todas las disciplinas, incluyendo la arquitectura, la parte de los aires, los eléctricos, los estructural, todo eso se valida y si todo eso está bien, pues se le otorga lo que se llama una licencia de construcción. Por eso que un edificio que tenga su licencia de construcción, pues no debería tener ese tipo de percances. Ingeniero, ¿por qué yo veo con tanta frecuencia, sobre todo en los últimos años, cada vez que se está construyendo una torre, que llegan patanas llenas de láminas de foam? ¿Eso se usa para qué? A mí me parece que eso no es como Peso, disminuir el peso. muy de la endeble estructura. para unas paredes de un edificio. Y Digo, disculpe techo. mi ignorancia. Depende para lo Sí. que, porque esos foam se utilizan, como bien mencionaba El acá, ingeniero sí, Máximo. sí. se utiliza para bajar el peso de las estructuras. O sea, si nosotros vámonos a, no sé, a quinto grado de primaria, que a uno le enseñan la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, esa es la base del diseño sismoresistente, de que Dice, a medida... vámonos a quinto de primaria, Sí. como que es que No, todos pues, deberíamos como saber estamos en eso hoy sexto, día. sí, sí, De pero la- estamos en Si ¿Ustedes no se acordaban de eso? Entonces No, la pero, por favor. masa, o sea, esa es la segunda ley de Newton, la masa es el peso sobre la gravedad, por tanto, la fuerza sísmica que va a demandar una estructura va a ser de una u otra forma proporcional al peso que tenga. O sea, en otras palabras, mientras más peso, más fuerza va a riesgo. demandar, entonces eso se va a reflejar en mayor tamaño de elementos, mayor acero, etcétera. Y por eso es que entonces se utiliza, por ejemplo, en las losas, de ponerle este material para disminuir el peso y así poder tener una economía en lo que es el proyecto completo. Pero esto no necesariamente afecta a la seguridad. Eso es importante Eso es lo mencionar. importante, claro. Norberto, a raíz de este suceso, me imagino, y quisiera que sea así, que muchas empresas
se han acercado no solamente a ti, sino a estos ingenieros estructuralistas para que se le haga un análisis de sus estructuras y si quienes están ahí, si quienes visitan, pueden estar confiados y seguros de que es un lugar que está libre de que le pueda suceder esto que le pasó al Jet Set. ¿Esto es así o la vida siguió normal? Bueno, ustedes saben que eso es lo que ha ocurrido. En lo personal también he recibido varias solicitudes. También tengo conocimiento de varios colegas también están por esa misma situación. Yo he recibido llamadas incluso que cuando pregunto ¿y cómo consiguió mi contacto? No, a través de las redes sociales que lo busqué y la gente contándome que tienen tal y cual problema, porque o sea, todo el mundo se preocupa cuando ocurre una tragedia o una situación como esta. Y esto es tan costoso, este tipo de servicio, dependiendo de la estructura, que quizás no tenga cualquier empresa la facilidad de contratar estos servicios para fin de, como dije, de salvaguardar la vida de quienes visitan. Bueno, acabas de hacer una excelente pregunta. En el sentido de que es bueno que la población sepa que hay unos servicios que son del tipo gratuito, que lo ofrece lo que es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura, la ONESBIE, que es la que está encargada ahora mismo por el Poder Ejecutivo para llevar a cabo el proceso de peritaje. Esta es una oficina que se creó en el año 2000. Lo que pasa es que entiendo que no se le dio, no se le ha dado como la importancia, lo ven como algo, sí, eso está ahí, hasta que se dan cuenta lo importante que es tener una oficina de este tipo. La ONESBIE ofrece el servicio de que usted llama y creo que de forma gratuita van y le hacen lo que se llama una inspección de tipo visual, que es la de primer orden, donde pueden dar un diagnóstico basado en una inspección visual, valga la redundancia. En ese sentido, hay diferentes tipos de evaluaciones. La primera, como le digo, es la visual. La segunda es ya se va uno a más detalle y a medida que más alta sea el tipo de evaluación, pues va a tener un costo asociado. Y uno que vive en un edificio o trabaja en una torre, ¿cómo uno a simple vista, sin tener que ser ingeniero estructuralista, uno pudiera ver situaciones que puedan llamarnos la atención y generar una alerta? Te voy a responder de una forma que quizás no era la más adecuada, pero es lo mismo como un médico sabe cuando uno tiene una señal de que está enfermo, ¿verdad? Es porque ha estudiado. Pero sin embargo, hay algunas señales, por ejemplo, grietas que se pueden estar presentando, que por más mínimas que sean, usted tiene que validar por qué son. Hay algunas grietas que son de tipo, que son normales que pasen. Como usted tiene, por ejemplo, estructuras ¿Son estéticas? No estéticas, no, sino, por ejemplo, que usted tiene que son muros divisorios. Sí, y que con yeso, puede ver que puede ocurrir alguna vibración. Y usted ve, por ejemplo, una grieta que se nota incluso que hace como la silueta de un bloque. Uh-huh. Eso es normal. Pero ya cuando son grietas de otro tipo, pero tiene uno que estar ahí o por lo menos tener acceso para poder darse cuenta si es una grieta que amerita un análisis o que está dando señales de estructura de que puede estar sucediendo algo. Ayer a mí me enviaron unas imágenes del CODIA, de la zona colonial del edificio. Ustedes recordarán que hace unos años colapsó uno de los edificios. Y el que está en pie, el segundo piso, tiene unas grietas del tamaño del barco. Del Colegio Dominicano de Arquitectos y Ingenieros. Y sigue en funcionamiento y tiene personas trabajando allí. No. Entonces, usted es miembro del CODIA. ¿Se ha dado alguna recomendación al colegio, al presidente del CODIA para... Ingeniero Mendoza. El ingeniero Mendoza, ingeniero electromecánico. Eso no tengo, no tengo conocimiento, pero entiendo que en su momento cuando hubo el colapso de la misma oficina de la ONESBIE fueron allá, hicieron un levantamiento y se hizo un informe al respecto, pero lo que ha sucedido a posteriori no tengo conocimiento de eso. Norberto, como experto en el área, ¿cuáles son esos lugares que quizás frecuentan muchas personas
o tipos de lugares, para no mencionar espacios como, para no preocupar de más a la gente tampoco, ¿cuáles son esos tipos de edificaciones que hoy en día sería importante ponerle atención? ¿Cuáles son, si vamos a hacer una lista de prioridades desde antigüedad hasta señales que puede dar una infraestructura, cuáles son esos espacios a los que hay que ponerle atención y que definitivamente hay que evaluar ya, además del puente de la 17? Evidentemente todos los lugares que concentran gran cantidad de personas, porque el riesgo es mucho mayor. Por ejemplo, iglesias que muchas veces tienen varios niveles, claro, o tienen doble piso o salones de actividades. De hecho, a mí me tocó ir a una iglesia que me contactó un amigo para que pasara, porque él se había dado cuenta de algo que le llamó la atención, y el pasado sábado estuvimos por allá dando una visita rápida, porque estaban preocupados, como ahora viene la Semana Santa, va a estar lleno de jóvenes brincando, saltando, y después que ha ocurrido eso, todo el mundo está preocupado. Claro. Pero entonces ese tipo de cosas hay que saberlas. A mí, soy honesto, a mí me preocupan más las edificaciones que se construyen sin ningún tipo de supervisión y sin ningún tipo de manos técnicas detrás. Principalmente las que se construyen en los barrios. Usted va, por ejemplo, a un barrio, y con eso no estoy denigrando ni nada por el estilo, pero que usted va a una casa, por ejemplo, a una casa hoy, y en 2 años va y tiene un condominio ahí arriba, porque la gente comienza a construir, siempre llevándose de la famosa frase que le dice el maestro: eso está preparado para 5 pisos. ¿Cómo usted sabe eso si usted no es ingeniero? Porque eso depende, o sea, usted tiene que hacer una serie de cálculos, análisis para validar eso, pero siempre le dicen a la gente: eso está preparado para 2 pisos, 3 pisos, sí, dale para allá, que eso no importa. Y la mayoría de esas personas, ustedes que están fuera del país trabajando como animales para mandar su dinerito, para tener algo en el futuro de qué vivir. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa, de cuando no hay manos técnicas detrás de ese tipo de cosas. Por eso hay maestro constructor y por eso hay ingenieros, señores. Por eso hay ingeniero, una diferencia. Yo voy a ir en vía contraria, porque a mí de hecho me sorprende que haya tantos casos como eso en los barrios, que es una realidad. No ve 2, 3, hasta 4, pero yo nunca escucho que se ha caído ninguna. Salvo los que están evidentemente en las cañadas, a la orilla de las cañadas, que cuando viene un fenómeno ocurren ese tipo de cosas. Sí, en Herrera. Pero uno no se explica cómo soportan, sin ser ingenieros, sin tener las capacidades para levantarlos. Sí, lo que pasa aquí, el uso que tienen generalmente ese tipo de edificaciones son de tipo familiar, y muchas veces están sobrediseñadas en el sentido de que se hacen las cosas por repetición, sino lo que vieron que un ingeniero hizo en una obra, pues lo repiten, y en este caso están, decimos, sobrediseñadas. Además, la carga que tiene una casa no es tanta como la que tiene, por ejemplo, o sea, usted no va a poner equipos pesados ahí, usted no va a tener un almacén, por ejemplo, a guardar funda de cemento y ese tipo de cosas. Pero sí, lo que menciona, el tipo de falla que nosotros, que por lo cual he venido acá, no es común que ocurra en una estructura. Y el caso del puente de la 17, Obras Públicas indicó de que no había riesgo de que se transitara allí. Sin embargo, se vieron varios reportajes de cómo está el estado de la estructura, muy corroído, los hierros, se ven orificios del mismo puente. ¿Cuál es la situación de Y ayer de esa emitieron una resolución para que no pasen vehículos pesados. Sí, primero no había ningún problema, ahora, bueno. No, pero eso está correcto, porque también no podemos, si se está tomando una acción, no podemos criticarlo todo, porque el problema es que acá, y no lo digo por ustedes, acá toda persona que tiene un teléfono en la mano comienza a emitir cualquier opinión, y eso se vuelve viral, y entonces crea situaciones.
Yo entiendo correcto lo que está haciendo el ministerio, porque para eso sirven los medios digitales y este acceso que tiene todo ciudadano, porque ha provocado que se tomen acciones. Sí. En lo particular, como he mencionado, yo he evaluado ese puente 2 veces como parte de yo pertenecía a la UNESBI hasta el 2022, del 2020 al 2022, y me tocó evaluar el puente. En su momento el puente sí presenta óxido, pero estamos hablando de un puente más de 50 años que por la falta de mantenimiento quizás no está en las condiciones que uno espera, pero viendo el tipo, o sea, la edad que tiene, pues no está en las condiciones que uno hubiera esperado. El daño está más focalizado a la parte que está cercano a Santo Domingo Este, donde sí, evidentemente, incluso en ese mismo informe se indicó que hay que sustituir algunas piezas que estaban rotas, que de hecho ya lo están haciendo, porque vi en la prensa esta mañana, creo que fue ayer, donde ya se está sustituyendo, y es correcto que se limite el tránsito de vehículos pesados, porque es para evitar cualquier cosa. Es mejor evitar que tener que lamentar. Claro que sí. Bueno, ingeniero, de verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, esto será un tema que seguirá por mucho, estoy seguro que por mucho tiempo más. Vamos a ver cómo siguen las investigaciones y probablemente hablemos de nuevo. Sí, no, quisiera finalizar también porque la gente está sentada esperando con relación al resultado de esta investigación. Y es bueno que la gente entienda y que todos entendamos de que como esto es una investigación que va a pasar, quizás o pueda servir de base para un futuro o para buscar culpabilidades, eso yo entiendo que no va a estar disponible para cualquier ciudadano, sino que eso va a pasar. Lo mismo, ¿ustedes alguna vez escucharon del informe que se hizo sobre la mueblería de La Vega? No, pues entonces lo que entendemos y se hizo un informe. Ni del edificio de la Romana. O sea, se hizo un informe, el de La Vega, se hizo un informe pericial de lo que ocurrió, pero vuelvo y repito, eso es una situación ya que ya pasa. En la parte técnica, o sea, el técnico dice, esto ocurrió por tal cosa, ahora a partir de aquí, ahí le tocaría entonces a la justicia o a la parte competente decidir qué hacer con eso. Pero quiero que quede eso claro para que no se estén creando falsas expectativas. Que la comisión que se va a crear no genera culpabilidad ni responsabilidad. No. Simplemente Motivos. dice lo Técnicamente, que pasó. esto lo que ocurrió fue esto. Claro. Y a partir de ahí entonces sí busca, hubo una negligencia, se avisó. O sea, eso es parte de toda la investigación que va a venir. ¿Y cuánto tiempo se lleva un trabajo como ese, ingeniero? Bueno, el ingeniero Reyes Madera salió, vi por la prensa que indicó que son 3 meses. ¿Pero por qué? Porque es que hay que o sea, cuando se imita ese resultado, ahí no puede haber ningún tipo de dudas. Van a descartar todas las posibilidades y por eso ha dado un tiempo que yo lo veo razonable de 3 meses. Ahora, sobre los escombros. ¿Esto es perfectamente posible realizar este informe aunque los escombros se encuentren en otras localidades? Es una buena pregunta, claro que sí, porque yo es lo que digo, aquí las elecciones se predicen tomando una muestra de 1.500 personas sobre un universo de 9 millones y el resultado casi es exacto. Para uno, cuando uno va al médico le toman una muestra de sangre, no le sacan toda la sangre para saber cómo uno está. Aquí ocurre exactamente lo mismo. O sea, que uno valida de que todos los elementos sean iguales, que tengan la misma dimensión y a partir de ahí, o la misma característica, y a partir de ahí ya uno puede emitir un resultado técnico de un peritaje, pero no hay que revisarlo todo. El hecho de que esté en Santiago, eso no impide de hecho, allá también UNESBI tiene una delegación, o sea que no va a eso a tener una incidencia mayor, porque, como le digo, se necesita una muestra simplemente para poder establecer las propiedades que necesitamos los ingenieros para poder realizar los análisis. David Collado le dio like al comentario de las encuestas. Y este hombre, líder, cobró adelante. Discúlpelo, ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos. Amigos, ha sido el ingeniero Norberto Rojas con nosotros en No Se Diga Más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.